Mi hermano robó mi fondo universitario de $50.000 para la casa de su esposa, así que dormí en mi coche a los 18. Ahora millonaria, me enfrenté a ellos de nuevo y cambié las tornas. Me llamo Elena Brooks y en la noche que cumplí 18 años, mi hermano mayor robó el fondo universitario entero de $50.000 que nuestro padre me había dejado. No lo tomó para pagar una cirugía, escapar de una deuda peligrosa o salvar la vida de alguien. Lo usó como pago inicial de una casa para su esposa. Descubrí la verdad cuando llegué a casa de mi turno en una tienda de conveniencia y lo escuché celebrando en nuestra cocina. La transferencia se completó esta mañana, dijo. Madison por fin puede tener la casa que merece. Mi madre le dijo que bajara la voz, pero yo ya había cruzado la puerta. ¿Qué transferencia?, pregunté. Nadie respondió. Mi hermano puso lentamente su teléfono boca abajo sobre la mesa. Mi madre finalmente admitió que había autorizado el retiro porque todavía figuraba como tutora en la cuenta. Ella afirmó que yo podía asistir a un colegio comunitario, trabajar a tiempo completo y resolver las cosas. Mientras mi hermano necesitaba el dinero inmediatamente para asegurar una casa de 4 habitaciones en un vecindario mejor, lo miré y le pregunté si realmente había tomado el dinero que papá ahorró para mi educación. Él se encogió de hombros y dijo, «Tienes 18 años. Sobrevivirás». Luego dijo algo que cambió mi forma de ver a toda mi familia. Me dijo que la comodidad de su esposa importaba más que mis planes poco realistas de estudiar ingeniería. Menos de una hora después, mi maleta estaba en el camino de entrada. Me habían quitado la llave de la casa y mi madre me advirtió que no regresara hasta que estuviera lista para disculparme. Pasé mi 18º cumpleaños al volante de mi sedán de 12 años con $43 en mi cuenta. Pero años después, cuando mi hermano vino a rogarme que salvara esa misma casa, no tenía idea de que yo ya sabía lo que había hecho para conseguirla. Antes de decirles lo que dijo y lo que sucedió después de que me fui, díganme, ¿qué hora es donde están ahora mismo? ¿Y desde dónde nos están viendo? Quiero ver qué tan lejos viaja la historia de Elena. Había crecido en Columbus, Ohio, en una estrecha casa de ladrillo donde cada decisión parecía girar en torno a mi hermano Ryan. Él era 6 años mayor, encantador cuando quería algo y desamparado cada vez que llegaba la responsabilidad. Nuestro padre, Thomas Brooks, había entendido el patrón mucho antes que yo. Trabajaba como supervisor de mantenimiento en una planta de fabricación y creía que la educación era la única herencia que podía garantizarme. Antes de morir por una afección cardíaca repentina, colocó $50.000 de su seguro de vida en una cuenta educativa en custodia. Hizo que mi madre prometiera que el dinero se usaría solo para matrícula, libros de texto, alojamiento o capacitación conectada con mi futuro. A los 15 años, me senté junto a su cama de hospital mientras él apretaba mi mano y decía, «Construye una vida que nadie pueda quitarte». Yo creía que la cuenta estaba protegida. No sabía que mi madre Diane todavía tenía acceso legal hasta mi 18º cumpleaños. 3 semanas antes de esa fecha límite, Ryan y su esposa Madison encontraron una casa recién renovada que no podían pagar. Su solicitud de hipoteca requería un pago inicial mayor porque Ryan había cambiado de trabajo 2 veces y tenía una deuda significativa de tarjetas de crédito. En lugar de aceptar que no estaban preparados financieramente, Ryan convenció a nuestra madre de que mi educación podía esperar. Para cuando descubrí la transferencia, el dinero ya se había movido a través de la cuenta de mi madre hacia una compañía de depósito en garantía. Cuando los confronté, Madison no parecía avergonzada. Descansó una mano sobre su estómago y dijo que planeaban formar una familia. Un niño necesita estabilidad, me dijo. Pregunté qué necesitaba una chica de 18 años arrojada a la calle. Ryan se rió y dijo que yo estaba siendo dramática. Mi madre insistió en que yo no era una persona sin hogar porque tenía un coche. Esa oración me siguió durante años. Empaqué 2 pares de jeans, 4 camisas, mi computadora portátil, el reloj de mi padre y la carpeta que contenía mi carta de aceptación de la universidad. Había ganado la admisión al programa de ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio, pero el depósito de matrícula vencía en 10 días. Sin el fondo, no podía pagarlo. Mi madre se quedó en la puerta mientras yo cargaba mis pertenencias. No me abrazó ni me preguntó dónde dormiría. Simplemente dijo, «Cuando te calmes, entenderás por qué esto fue necesario». Miré más allá de ella a Ryan,
que estaba desplazándose por fotografías de su nueva cocina, y me di cuenta de que ninguno de ellos creía que yo realmente me iría. Esperaban que me disculpara, volviera a mi habitación de la infancia, tomara préstamos a mi nombre y eventualmente celebrara su nueva casa como si no hubiera sido comprada con mi futuro. En cambio, me alejé conduciendo. Estacioné detrás de la tienda de conveniencia donde trabajaba porque la cámara de seguridad me hacía sentir más segura. Empujé el asiento del pasajero hacia atrás, me envolví en mi chaqueta de trabajo e intenté dormir. Cada faro que pasaba me hacía sentarme erguida. Alrededor de las 2 de la mañana, un oficial de policía golpeó mi ventana y me dijo que no podía permanecer allí durante la noche. Conduje hasta el estacionamiento de un gimnasio abierto las 24 horas, pero un empleado me pidió que me fuera antes del amanecer. Para las 6, había dormido menos de una hora. Me lavé la cara en el baño de una gasolinera, me recogí el cabello y me presenté para mi turno de la mañana como si nada hubiera pasado. Mi gerente se quejó de que me veía cansada. Me disculpé. Esa se convirtió en mi rutina. Durante el día, llenaba estantes, cobraba a los clientes y buscaba habitaciones asequibles. Por la noche, rotaba entre estacionamientos de hospitales, paradas de camiones y calles tranquilas donde esperaba que nadie me notara. Guardaba la carta de aceptación en la guantera. Algunas noches, la abría solo para recordarme que antes de que mi familia reescribiera mi futuro, alguien había creído que yo pertenecía a la universidad. Llamé a la oficina de ayuda financiera de la universidad y expliqué que me habían quitado el fondo de educación. El asesor fue amable pero directo. Las becas de emergencia eran limitadas. El alojamiento ya estaba asignado y los préstamos privados requerían un cofirmante calificado. Mi madre se negó a firmar nada. Ryan bloqueó mi número después de que le envié un mensaje exigiendo el pago. Madison publicó fotografías en línea de ella misma sosteniendo muestras de pintura bajo la leyenda: "Nuestro hogar para siempre finalmente está sucediendo". Mi dinero había comprado los pisos de madera detrás de ella. Durante 12 días, viví de sándwiches con descuento del trabajo y dormí en mi coche mientras intentaba crear un plan. Consideré renunciar por completo a mi sueño de la ingeniería. Entonces una clienta notó los diagramas de la cadena de suministro que yo había dibujado en el reverso de hojas de inventario descartadas. Ella preguntó por qué una cajera de una tienda de conveniencia estaba calculando retrasos en las entregas y rotación de estantes. Esa pregunta se convirtió en la primera apertura en una puerta que yo había asumido que estaba permanentemente cerrada. La mujer que notó mis diagramas era la doctora Rebecca Hall, profesora de ingeniería industrial en un colegio comunitario local. Reconocí su nombre porque había asistido a uno de sus talleres de verano 2 años antes. Ella nos había enseñado cómo pequeños cambios en los diseños de los almacenes podían ahorrar a las empresas miles de horas de trabajo. Mientras cobraba su café, admití que me habían aceptado en un programa de ingeniería, pero ya no podía permitirme asistir. Evité mencionar que estaba viviendo en mi coche. Rebecca me estudió durante varios segundos y preguntó por qué estaba calculando las entregas de la tienda. Expliqué que nuestra leche llegaba los martes, aunque la demanda del fin de semana vaciaba el refrigerador para el domingo por la noche. Mientras tanto, las bebidas energéticas de venta lenta ocupaban casi el doble del espacio de almacenamiento que necesitaban. Había comenzado a mapear el patrón porque me molestaba ver el mismo problema evitable repetirse cada semana. Rebecca me pidió que le enviara los diagramas por correo electrónico. Esa tarde, ella respondió con una invitación para reunirnos. Me ayudó a solicitar una beca de último minuto en el colegio comunitario donde enseñaba y organizó una entrevista para un puesto de inventario nocturno en Northline Distribution, un almacén regional operado por su antiguo alumno, Marcus Reed. La beca cubría la mayor parte de mi matrícula, pero no el alojamiento. El trabajo en el almacén pagaba más que la tienda de conveniencia e incluía acceso al vestuario de empleados con duchas. Para mí, eso sonaba casi lujoso. Marcus me contrató después de que identifiqué 3 ineficiencias durante un recorrido por las instalaciones. La primera era un proceso de escaneo roto que obligaba a los trabajadores a ingresar los números de envío 2 veces. La segunda era la mala ubicación de productos de alto volumen. La tercera era una brecha de programación que dejaba los muelles de carga vacíos durante 1 hora y abarrotados la siguiente. Él me advirtió que notar problemas era más fácil que resolverlos. Le dije que quería la oportunidad de demostrar que podía hacer ambas cosas.
Durante el año siguiente, asistí a clases desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, trabajé en el almacén desde las 4 de la tarde hasta la medianoche y dormí donde pude. Rebecca finalmente descubrió que estaba viviendo en mi coche después de ver mantas y contenedores de almacenamiento en el asiento trasero. Esperaba lástima. En cambio, me dio el número de una residencia sin fines de lucro para mujeres jóvenes que experimentaban inestabilidad de vivienda. La lista de espera era larga, pero ella llamó al director y me ayudó a asegurar una cama temporal. La habitación contenía 4 literas de metal y una cómoda compartida. Para mí, se sentía como un palacio porque la puerta se cerraba con llave y nadie podía obligarme a salir en medio de la noche. Mantuve mi situación de vida en privado en el trabajo. Quería que mis ideas fueran evaluadas sin que nadie bajara las expectativas. En Norrline, comencé a construir una hoja de cálculo simple que predecía que productos deberían moverse más cerca de los muelles de carga según la frecuencia de los pedidos. Marcus me permitió probar el sistema en una sección del almacén. En 6 semanas, el tiempo promedio de recolección se redujo en un 11%. Me pagó un pequeño bono y me pidió que expandiera el sistema. Usé parte del dinero para comprar una computadora reacondicionada y el resto para hacer el primer depósito de una habitación alquilada. Estaba en el sótano de una viuda anciana llamada señora Carter, con una ventana estrecha y tuberías que tintineaban cada vez que alguien arriba usaba el lavabo. Aún así, era mía. Coloqué el reloj de mi padre en la mesa de noche y pegué mi carta de aceptación universitaria sobre el escritorio, no como un símbolo de fracaso, sino como prueba de que una oportunidad robada no tenía por qué convertirse en la versión final de mi vida. Ryan me contactó por primera vez casi 14 meses después de mi cumpleaños. No preguntó si estaba a salvo. Envió una fotografía de la casa y escribió: «Deberías venir a ver lo que tu contribución nos ayudó a construir». Leí el mensaje 2 veces porque no podía creer que hubiera usado la palabra contribución. Respondí que una contribución requería consentimiento. Me acusó de guardar rencor y dijo que nuestra madre estaba desconsolada porque me negaba a asistir a las reuniones familiares. Minutos después, Diane llamó desde un número diferente. Dijo que Ryan y Madison querían dejar el pasado atrás. Cuando pregunté cuándo planeaban devolver los $50,000, se enojó. Argumentó que la casa ahora era un activo familiar y que yo me beneficiaría de ella algún día. Pregunté si mi nombre estaba en la escritura. Ella dijo que no. Pregunté si era bienvenida a vivir allí. Dijo que Madison necesitaba privacidad. Luego pregunté cómo exactamente la casa me beneficiaba. Mi madre se quedó en silencio antes de decir que el dinero me había vuelto fría. Terminé la llamada. Esa noche, en lugar de llorar, abrí mi computadora y trabajé hasta el amanecer en un mejor modelo de inventario. El enojo alguna vez me hizo sentir impotente. Ahora, comencé a convertirlo en enfoque. Para el final de mi segundo año, los costos operativos de Norrline habían caído lo suficiente como para que Marcus me pidiera que desarrollara una versión de mi sistema para 2 almacenes adicionales. Todavía no entendía que el programa que estaba construyendo después de la medianoche eventualmente valdría millones. Solo sabía que cada línea de código representaba algo que mi familia no podía retirar, transferir o ceder con una firma. Completé mi título de grado asociado con honores y me transferí a una universidad estatal a través de un programa de articulación. Becas, asistencia de matrícula del empleador y el dinero que gané en Norrline me permitieron continuar sin pedir ayuda a mi familia. Estudié ingeniería industrial y ciencias de la computación mientras refinaba el software que había comenzado como una hoja de cálculo. El programa analizaba historiales de pedidos, niveles de personal, patrones de tráfico, ventanas de entrega y ubicaciones de almacenamiento. Luego recomendaba cómo los almacenes debían posicionar el inventario y programar a los trabajadores. Las grandes corporaciones ya usaban sistemas costosos para realizar tareas similares, pero los centros de distribución pequeños y medianos no podían pagarlos. Vi una oportunidad. Marcus también vio una. Me ofreció $5,000 y permiso para probar el programa en las 4 instalaciones de Norrline a cambio de acceso anticipado al producto terminado. Rebecca me conectó con una incubadora de empresas universitarias que proporcionaba espacio de oficina, orientación legal y tutoría. Nombré a la empresa Rootwise Systems. Mi primera oficina fue un armario de suministros convertido sin ventanas y con espacio para 2 sillas plegables. Me encantaba.
Por primera vez, estaba creando algo que me pertenecía legal y completamente a mí. Invité a 2 compañeros de clase a unirse al proyecto, Priya Shaw, una programadora talentosa, y Caleb Morgan, quien entendía las ventas mejor que nosotras dos. Trabajamos noches y fines de semana mientras terminábamos nuestros estudios. Nuestro primer cliente de pago fue un distribuidor de suministros médicos de propiedad familiar que había estado perdiendo miles de dólares a través de entregas tardías e inventario extraviado. Les cobramos solo $800 al mes porque necesitábamos desesperadamente un testimonio. En 4 meses, sus errores de pedido cayeron un 27%. Nos recomendaron a otras 2 empresas. Esas referencias se convirtieron en 5 clientes, luego 12, luego 30. El éxito no llegó a través de un gran avance dramático. Llegó a través de comidas perdidas, demostraciones fallidas, bloqueos de software, propuestas rechazadas y mañanas en las que me despertaba en el piso de la oficina con marcas de teclado en la mejilla. Hubo meses en los que pagué a mis empleados antes de pagarme a mí misma. Conducía el mismo sedán viejo en el que había dormido porque reemplazarlo se sentía menos importante que mantener viva la empresa. Cada vez que dudaba de mí misma, recordaba a Ryan diciendo que yo sobreviviría. Lo había dicho como un desprecio. Yo lo convertí en una promesa. Durante esos años, mi familia observaba desde la distancia. Mi madre enviaba periódicamente mensajes sobre cumpleaños, días festivos o la creciente familia de Ryan. Pero cada intento de reconciliación venía con una demanda de que dejara de discutir sobre el dinero. Quería perdón sin responsabilidad. Ryan se convirtió en representante de ventas regional, pero sus gastos aumentaban más rápido que sus ingresos. Él y Madison renovaron la casa repetidamente, financiaron 2 vehículos y usaron tarjetas de crédito para vacaciones que exhibían en línea como evidencia de éxito. Desde afuera, parecían prósperos. Detrás de las fotografías, estaban pidiendo préstamos contra la casa que mi fondo universitario había ayudado a comprar. Me enteré de esto a través de un primo que asumió que yo ya lo sabía. Ryan había refinanciado la propiedad 2 veces. También había persuadido a mi madre para que cofirmara un préstamo con garantía hipotecaria. La revelación no me sorprendió. Ryan nunca había tratado la casa como una seguridad. La trataba como una máquina que producía más dinero cada vez que quería algo. 3 años después del lanzamiento de Rootwise, ganamos un contrato con un distribuidor nacional de comestibles. Para cumplirlo, necesitábamos más ingenieros, servidores más fuertes y capital que no teníamos. Una firma de inversiones ofreció $1.88 millones por el 40% de la empresa. El número era más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado, pero su contrato les habría permitido reemplazarme como directora ejecutiva. Decliné. Varios asesores llamaron a la decisión imprudente. Recordé cómo se sentía perder el control sobre el dinero destinado a mi futuro. Me negué a construir otro futuro que alguien más pudiera tomar mediante una firma. En cambio, Marcus me presentó a varios dueños de negocios locales que invirtieron cantidades menores bajo términos que permitieron a nuestro equipo fundador retener el control. La expansión casi nos rompe. Perdimos fechas límite, perdimos a un empleado importante y pasamos 6 meses corrigiendo una falla que calculaba mal las recomendaciones de personal durante los picos de las vacaciones. Trabajé tan implacablemente que Rebecca finalmente encerró mi computadora portátil en su oficina y me ordenó dormir. Me recordó que construir una vida que nadie pudiera tomar no significaba destruirme en el proceso. Sus palabras me obligaron a confrontar la parte de mi ambición que todavía provenía del miedo. Ya no dormía en mi coche, pero emocionalmente seguía viviendo como si un error me enviara de vuelta allí. Comencé a ver a un consejero, establecí límites en torno al trabajo y aprendí que el éxito construido enteramente desde la venganza podía convertirse en otra prisión. Eso no significaba olvidar lo que pasó. Significaba negarse a dejar que Ryan siguiera siendo el gerente invisible de cada decisión que tomaba. Para cuando cumplí 26 años, Rootwise empleaba a 73 personas y servía a almacenes en 11 estados. Una corporación global de logística ofreció comprar una participación mayoritaria por $14 millones mientras permitía a nuestro equipo existente continuar operando la empresa. Después de meses de negociación, aceptamos. Mi parte, después de impuestos, me hizo millonaria.
La mañana en que se cerró la transacción, me senté sola en mi oficina y miré el depósito en mi pantalla. Esperaba triunfo. En cambio, recordé tener 18 años, lavándome la cara en el baño de una gasolinera antes del trabajo. Deseé poder retroceder en el tiempo y decirle a esa chica asustada que lo lograría. También sabía que la noticia eventualmente llegaría a mi familia. Lo que no esperaba era que Ryan me llamara menos de 48 horas después. La primera llamada de Ryan quedó sin respuesta. Luego vino una segunda, una tercera y un mensaje que decía que había una emergencia familiar. Asumí que algo le había pasado a nuestra madre, así que devolví la llamada. Él respondió de inmediato con una calidez que no me había mostrado en 8 años. «Hermanita», dijo. Escuché las increíbles noticias. Elogió mi inteligencia, afirmó que siempre había sabido que yo tendría éxito y dijo, «Papá estaría orgulloso». Esperé la emergencia. Después de varios minutos, Ryan explicó que él y Madison enfrentaban un problema financiero temporal. Su empresa había eliminado su puesto, la tasa de su hipoteca ajustable había aumentado y varias inversiones no habían dado resultados. El banco había emitido un aviso de ejecución hipotecaria. A menos que pagaran $186.000 dentro de 30 días, perderían la casa. La misma casa comprada parcialmente con mi fondo universitario robado ahora estaba en peligro. Ryan dijo que nuestra madre estaba devastada porque había cofirmado uno de los préstamos y podría perder sus ahorros de jubilación. Luego me pidió que cubriera la cantidad. Lo llamó un préstamo puente entre hermanos. Pregunté qué garantía podía ofrecer. Sonó ofendido. «Esto es familia», dijo. Le recordé que la familia no había importado cuando yo tenía 18 años y dormía en un coche. Ryan afirmó que yo había elegido irme. Según su versión reescrita de la historia, nadie me había echado. Me había alejado furiosa porque era terca. Insistió en que los $50.000 no habían sido robados porque nuestra madre controlaba legalmente la cuenta. Pregunté si la legalidad y la moralidad eran lo mismo. Evitó la pregunta y me dijo que Madison estaba escuchando. Ella se unió a la llamada y lloró. Dijo que sus hijos no deberían sufrir por decisiones tomadas antes de que nacieran. Estuve de acuerdo en que los niños eran inocentes. Luego dijo que ayudarlos demostraría que yo había sanado. Esa oración reveló lo que realmente querían. No reconciliación, sino un rescate financiero que pudiera presentarse como mi obligación moral. Les dije que revisaría la situación solo si proporcionaban cada documento relacionado con la compra original, refinanciamiento posterior, gravámenes fiscales, líneas de crédito y ejecución hipotecaria actual. Ryan se resistió hasta que expliqué que ningún dueño de negocio competente transferiría 6 cifras sin comprender la responsabilidad. 3 días después, llegó una pila desorganizada de archivos electrónicos. Se los envié a mi abogada, Rachel Kim, y a un contador forense llamado Owen Blake. Lo que encontraron fue peor de lo que esperaba. El pago inicial original había incluido los $50.000 completos de mi cuenta de educación, pero los documentos de cierre describían el dinero como un regalo de nuestra madre para Ryan y Madison. Mi madre había firmado una carta de regalo afirmando falsamente que los fondos le pertenecían y no requerían reembolso. Más recientemente, Ryan había presentado declaraciones de ingresos infladas al solicitar refinanciamiento. Enumeró comisiones que nunca había ganado y afirmó ser propietario de un negocio de consultoría que apenas existía. La firma de mi madre aparecía en documentos de préstamos conectados a una línea de crédito con garantía hipotecaria que excedía los $120.000. Cuando Rachel preguntó si Diane comprendía el riesgo, no supe responder. También había un gravamen fiscal estatal no pagado y evidencia de que Ryan había transferido dinero prestado a cuentas especulativas de criptomonedas. La casa no se estaba perdiendo debido a un desafortunado despido. Estaba colapsando bajo años de engaño. Rachel me advirtió que pagar la hipoteca no resolvería el problema subyacente. Otros acreedores aún podrían perseguir la propiedad. También señaló algo importante. Debido a que los $50.000 originales habían sido transferidos mediante tergiversación poco antes de que yo alcanzara la mayoría de edad, podría tener bases para un reclamo civil contra mi madre y mi hermano. El tema del estatuto de limitaciones era complicado,
pero recientes admisiones escritas de Ryan podrían potencialmente respaldar una acción basada en fraude oculto. No decidí demandar de inmediato. Una parte de mí todavía quería alejarse y dejar que el banco se encargara de todo. Entonces mi madre llamó y me pidió que asistiera a cenar a la casa. Su voz era débil, y por primera vez, admitió que tenía miedo. Dijo que Ryan le había asegurado que los préstamos eran temporales y que sus ingresos los cubrirían. Afirmó que no había entendido cuántos documentos había firmado. Pregunté si entendía el documento que tomó mi fondo universitario. Comenzó a llorar y dijo que había cometido un error terrible. Le dije que un error ocurría accidentalmente. Transferir $50,000, firmar una carta de regalo y obligarme a salir de casa involucraba varias elecciones deliberadas. Diane no discutió. Me pidió que fuera de todos modos. Estuve de acuerdo, pero antes de la cena, instruí a Rachel para que preparara una propuesta. Estaba dispuesta a evitar que mi madre lo perdiera todo y a proteger a los hijos de Ryan del desplazamiento inmediato. Sin embargo, no le entregaría efectivo a Ryan ni borraría sus consecuencias. La solución requeriría que él entregara el control del activo que me había robado para obtener. 8 años antes, Ryan había asumido que yo era impotente porque no tenía dinero, ni hogar, ni ningún adulto dispuesto a defenderme. Esta vez, entraría a su casa con un equipo legal, registros auditados y la capacidad de decidir si ésta sobrevivía. La casa se veía exactamente como en las fotografías de Madison. Encimeras de piedra, gabinetes personalizados, muebles de gran tamaño, fotografías enmarcadas y una escalera pulida sobre la entrada. Lo que las imágenes nunca mostraron fueron los avisos de atraso escondidos en los cajones o los préstamos adjuntos a casi cada renovación. Mi madre me abrazó en la puerta. Ryan estaba detrás de ella, luciendo la sonrisa tensa de un vendedor desesperado por cerrar un trato. Madison había preparado una cena elaborada y había instruido a los niños para que me llamaran tía Elena, aunque apenas me conocían. No traje ningún regalo y no hice promesas. Después de que los niños subieron, Ryan comenzó su presentación. Culpó a su despido, el aumento de las tasas de interés y la mala sincronización. Según él, $186,000 estabilizarían todo. Cuando pregunté cómo planeaba pagarme, propuso pagos mensuales después de asegurar otro puesto ejecutivo. El informe de Owen mostraba que nunca había ocupado uno. Coloqué una carpeta en la mesa que contenía las deudas, gravámenes fiscales, declaraciones de ingresos falsas y transferencias ocultas. Madison me acusó de invadir su privacidad. Le recordé que ellos me habían enviado los registros porque querían mi dinero. Mi madre miró las cifras en estado de choque. La línea de crédito con garantía hipotecaria que llevaba su firma había crecido más allá de los $137,000. Ryan lo llamó manejable. Pregunté sobre los ingresos de consultoría inexistentes que había reportado al prestamista. Lo llamó un error contable. Pregunté sobre las transferencias de criptomonedas. Dijo que eran inversiones para la familia. Luego le mostré un mensaje que le había enviado a un amigo. Puedo duplicar el capital de mamá antes de que alguien se dé cuenta. Diane se cubrió la boca. Ryan exigió saber dónde lo había encontrado. Owen había descubierto el mensaje dentro de los archivos que Ryan proporcionó. Les dije que no pagaría el saldo vencido, no ofrecería un préstamo privado ni dejaría a mi madre atada a su deuda. Si tenía, sin embargo, una solución. Una sociedad de responsabilidad limitada bajo mi control negociaría una venta corta con el prestamista y compraría la propiedad. La deuda garantizada de mi madre se liquidaría mediante la transacción. Ryan y Madison podrían quedarse durante 6 meses bajo un contrato de arrendamiento formal mientras encontraban viviendas asequibles. A cambio, renunciarían a la propiedad, reconocerían que mi fondo universitario había sido tomado sin mi consentimiento, cooperarían con la investigación del prestamista y renunciarían a todos los reclamos futuros sobre la propiedad. Cualquier recuperación restante conectada a los $50,000 originales se colocaría en fideicomisos de educación para sus hijos. Ryan me miró fijamente. ¿Quieres robar mi casa? Usaste mi futuro para comprarla. Respondí, te estoy ofreciendo más misericordia de la que me ofreciste a mí. Gritó que la propiedad pertenecía a su familia. Pregunté si yo era familia mientras dormía en mi coche.
Madison me acusó de castigar a los niños. Señalé el contrato de arrendamiento de 6 meses y los fideicomisos educativos. Tus hijos son las únicas personas aquí a las que estoy protegiendo sin condiciones. Ryan partió la propuesta por la mitad. Dijo que encontraría a otro inversor y que ningún banco me vendería su casa. Expliqué que el prestamista ya había revisado nuestra oferta preliminar. Debido a que la ejecución hipotecaria sería costosa y la propiedad tenía varios reclamos, el banco estaba dispuesto a negociar. Tenía 72 horas. Mi madre le rogó que firmara. Ryan se negó y me ordenó salir. Antes de levantarme, coloqué otro documento sobre la mesa, un borrador de queja civil sobre el robo de mi fondo de educación. No había sido presentado. Le dije que prefería llegar a un acuerdo en lugar de litigar, pero que ya no lo protegería de las consecuencias. Ryan me acusó de chantaje. Rachel, uniéndose por videollamada, explicó que una oferta de acuerdo legal no era chantaje. Entonces Ryan cometió el error que destruyó la última simpatía que tenía por él. Miró a nuestra madre y dijo que ella debería asumir la culpa porque había autorizado la transferencia. Diane lo miró fijamente, finalmente viendo que él la sacrificaría tan fácilmente como me había sacrificado a mí. Se levantó, caminó hacia la encimera y firmó el reconocimiento que confirmaba que los $50,000 habían sido utilizados para el pago inicial de Ryan sin mi consentimiento. Ryan la llamó traidora. No, respondió ella. Me convertí en traidora hace 8 años cuando te elegí a ti sobre ella. A la mañana siguiente, Madison contactó a mi abogada en privado. Había descubierto 2 tarjetas de crédito abiertas a su nombre y más de $40,000 en deuda oculta. Acordó cooperar si el contrato de arrendamiento de 6 meses seguía disponible para ella y los niños. En 3 días, Ryan no tenía defensa. Firmó. 6 semanas después, el prestamista aprobó la venta corta. Mi empresa adquirió la propiedad a un precio que reflejaba su deuda y complicaciones legales. La exposición de Diane se redujo a través de un acuerdo parcialmente financiado por una cuenta de inversiones que vendió. Ryan y Madison se separaron poco después. Madison se mudó con los niños a un alquiler más pequeño y encontró trabajo a tiempo completo. Ryan fue investigado por fraude en la solicitud de hipoteca. Evitó la prisión mediante un acuerdo de culpabilidad que requería restitución, libertad condicional y estrictos informes financieros, pero su posición profesional colapsó. No publiqué los documentos públicamente. La verdad llegó a las personas que la necesitaban, el banco, los abogados, los reguladores y los familiares que había manipulado. En el último día de su ocupación, Ryan se paró en la sala de estar vacía y preguntó si tomar la casa me hacía sentir poderosa. La casa nunca fue el punto, le dije. Confundiste mi vulnerabilidad con debilidad permanente. No había regresado para dejarlo sin hogar. Había regresado para evitar que usara el futuro de otras personas para protegerse a sí mismo. Cuando me entregó las llaves, recordé a mi madre tomando las mías en mi 18º cumpleaños. No se sintió como una victoria. Se sintió como el cierre de una deuda que había permanecido impaga durante 8 años. Nunca me mudé a la casa de Ryan. Vivir allí habría atado mi futuro a la peor noche de mi pasado. En cambio, la renové modestamente y la transferí a una fundación de viviendas sin fines de lucro que creé con Rebecca y Marcus. La fundación proporciona vivienda temporal, apoyo de transporte y becas técnicas para adultos jóvenes que pierden el apoyo familiar mientras persiguen educación o capacitación vocacional. La nombramos la iniciativa Thomas Brooks por mi padre. El primer piso se convirtió en espacio vital compartido. Los dormitorios albergaron a mujeres jóvenes entre 18 y 24 años, y el garaje se convirtió en un laboratorio de computación. El comedor donde Ryan una vez me pidió $186,000 se convirtió en un aula para hacer presupuestos, programación, redacción de currículums y derechos de los inquilinos. No borré lo que había sucedido en esa casa. Cambié lo que se le permitía significar a la casa. La primera residente fue una estudiante de enfermería de 19 años cuyos padres la habían expulsado después de que ella rechazó la carrera que eligieron para ella. Otra era una empleada de almacén que estudiaba ingeniería eléctrica por la noche. Cuando vi sus cartas de aceptación pegadas sobre sus escritorios, recordé la carta que una vez pegué sobre mi cama en el sótano.
Fue entonces cuando entendí lo que realmente significaba cambiar las tornas. No era ver a Ryan perder la propiedad. Era transformar una casa construida con oportunidades robadas en una fuente de oportunidades para otros. Mi relación con mi madre sigue siendo complicada. Diane comenzó a ir a consejería, vendió su casa y se mudó a un apartamento que podía pagar sin ayuda. Se disculpó sin exigir perdón inmediato y dejó de defender a Ryan. Eventualmente, comenzó a ser voluntaria en la fundación. Lo permití, pero no dejé que su culpa se convirtiera en el centro de mi sanación. Nos encontramos ocasionalmente. Algunas conversaciones son cálidas, otras siguen siendo incómodas. El perdón, aprendí, no es una puerta que se abre una vez y permanece abierta. Es un límite que evalúas repetidamente. Perdoné a mi madre lo suficiente como para dejar de llevar sus elecciones dentro de mí. No restauré la confianza que una vez tuvo. Ryan y yo casi no tenemos relación. Durante la libertad condicional, trabajó para una empresa de alquiler de equipos y vivió en un apartamento modesto. Por un tiempo, envió mensajes acusándome de arruinar su vida. Respondí solo una vez. Le dije que perder una casa que no podía pagar no era lo mismo que perder una vida. Sus hijos aún tenían vivienda, fideicomisos de educación y dos padres que los amaban. A los 18 años, yo no había recibido ninguna de esas protecciones de él. Madison completó cursos de educación financiera y comenzó a reconstruir su crédito. No somos amigas, pero envía estados de cuenta anuales confirmando que los fondos de educación de los niños permanecen intactos. Valoro eso más que cualquier disculpa. Ruth Wise continuó creciendo. Seguí siendo directora ejecutiva por 3 años más antes de pasar a un rol en la junta. La compañía ahora ayuda a cientos de empresas medianas a reducir el desperdicio, mejorar los sistemas de entrega y crear horarios de almacén más seguros. También invierto en fundadores con ideas fuertes, pero sin familias adineradas o conexiones poderosas. Siempre que es posible, les hago la misma pregunta que Rebecca me hizo una vez. ¿Qué problema notas que todos los demás han aceptado? Todavía conservo el viejo sedán en el que dormí. Ya no funciona, pero lo guardo dentro del centro de capacitación de la fundación, no como un trofeo. Y no para sugerir que el sufrimiento crea automáticamente el éxito. Muchas personas soportan dificultades sin recibir la tutoría, la oportunidad o la suerte que me ayudó a mí. Guardo el coche porque la supervivencia nunca debe idealizarse. Ningún joven de 18 años debería tener que dormir en un vehículo para demostrar determinación. Ningún padre debería llamar hogar a un coche simplemente para excusar el abandono de un hijo. Mi éxito no hace que lo que sucedió sea aceptable. Me da los recursos para evitar que le suceda a alguien más. Ya no defino la venganza como destruir a las personas que me lastimaron. La destrucción habría sido fácil una vez que tuve dinero, evidencia y poder. La tarea más difícil fue usar esas cosas sin volverme cruel. Podría haber permitido la ejecución hipotecaria, demandado a todos públicamente o expuesto cada detalle humillante en línea. Eso podría haberme ganado aplausos, pero también habría perjudicado a niños que no tuvieron parte en el robo de mi fondo. El verdadero poder fue diseñar las consecuencias con cuidado. Ryan perdió la casa, su acceso a crédito fácil, su falsa imagen profesional y su capacidad para manipular las finanzas de nuestra madre. Mi madre tuvo que reconocer lo que había hecho y reconstruir su vida honestamente. Madison fue obligada a confrontar el costo de ignorar señales de advertencia obvias. Los niños recibieron protección en lugar de castigo. Y yo recuperé algo más valioso que $50,000. El derecho a definir mi propia historia. Mi padre una vez me dijo que construyera una vida que nadie pudiera quitarme. Durante años, pensé que se refería a dinero, propiedad o éxito profesional. Ahora, entiendo que se refería al juicio, el conocimiento, el respeto por uno mismo y el coraje para abandonar sistemas que sobreviven explotando tu obediencia. El dinero me dio opciones cuando regresé a esa casa. La educación me ayudó a reconocerlas. La tutoría me dio acceso a ellas. Los límites me dieron la fuerza para usarlas. Así que aquí está la lección que compartiría con cualquiera cuya familia trata la lealtad como permiso para explotarlos. Estar relacionado con alguien no le da propiedad sobre tu futuro.
Ayudar a la familia debe provenir del consentimiento, no de la coerción. El sacrificio tiene significado solo cuando a la persona que lo hace se le permite elegir. Puedes perdonar sin restaurar el acceso. Puedes preocuparte por alguien sin financiar su irresponsabilidad. Puedes proteger a familiares inocentes mientras sigues responsabilizando a la persona que te lastimó. A veces, la respuesta más fuerte no es recuperar exactamente lo que fue robado. Es construir algo más grande, más seguro y más útil en su lugar. En mi 18º cumpleaños, perdí $50.000, mi hogar y la creencia de que mi familia siempre me protegería. Años después, gané una empresa, independencia financiera, una comunidad y el poder de proteger a los jóvenes que enfrentan la misma traición. Ryan creyó que me había quitado mi único camino a seguir. En realidad, me obligó a descubrir que mi futuro nunca había existido dentro de una cuenta bancaria. Existía en lo que podía aprender, lo que podía construir y lo que me negaba a rendir. A veces todo cambia porque alguien regresa por venganza. En mi caso, todo cambió porque regresé con evidencia, límites y un mejor propósito para la casa que compraron con mi sueño robado. Agradecemos a cada espectador que se quedó para definir un momento. Todas las situaciones en la historia son ficticias y creadas solo para propósitos educativos o de entretenimiento. Esperamos que les recuerde que cuando alguien solo lo respeta después de enfrentar consecuencias, ese respeto puede haber llegado demasiado tarde para merecer otra oportunidad. El cambio real se demuestra a través de acciones consistentes, no a través de arrepentimiento temporal cuando alguien se da cuenta de que ya no puede beneficiarse de su paciencia.